Los republicanos quieren vender Codelco. Eso es un acto de traición a la patria. Es vender la patria. Los socialistas, las socialistas, en todos los lugares vamos a defender la propiedad de Codelco porque el cobre es chileno. Muchas vidas costó para que esto estuviera en manos de nosotros y porque además ha sido el principal sustento económico cuando así lo ha requerido la patria. Por lo tanto, las y los socialistas nos oponemos y vamos a defender que el cobre sea chileno y vamos a defender a Codelco por siempre. Esto es Más 569, el podcast en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Episodio 142. Esto es Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón, productor, editor y presentador. Es viernes 31 de julio. En este episodio se acaba julio, agosto está a puertas. El año pasa rápido, los cambios han venido rápido y sin pausa. Ahora el objetivo de la derecha extrema y empresarial en matrimonio es Codelco. El por qué quieren privatizarla es sencillamente ideología antiestado por quienes la administran y buscan desmantelar el Estado. Esto es Más 569 el podcast en Spotify y en YouTube. Más 569 el podcast es periodismo de opinión independiente con clara línea editorial, siempre presentando la visión pro derechos ciudadanos, reportando y opinando sobre equidad y justicia social. En YouTube, danos tu like. En Spotify, selecciona el símbolo más. Invita a tus amigos, amigas, contactos. Así ellos acceden al podcast. Por eso es importante que nos des tu like, que comentes, te suscribas y compartas. Vamos al episodio 142 de Más 569, el podcast. Partimos más tarde por razones familiares de salud. El senador republicano presidente de ese partido, Arturo Esquella, abrió el debate de privatizar Codelco. Dijo que la empresa ya no tiene las competencias para aportar la riqueza que Chile requiere. Además, habló de la deuda que tiene Codelco por más de 20.000 millones de dólares como elementos gatillantes para ser privatizada. Para nadie es sorpresa el estado en que se encuentran algunas de las empresas públicas. Y evidentemente tenemos que abordar este debate. Dentro de ellas, un importante es Codelco. Si se siguen haciendo las cosas tal cual como están hoy día, no solo se pierde competitividad, sino que el día de mañana no se va a contar con los recursos que le aporta a la nación y que son tan importantes para sacar adelante las necesidades del país. El debate que a algunos los escandaliza hay que tenerlo con altura de mira, con argumentos, con información. Y eso es lo que nosotros estamos invitando. Si es que una de las alternativas es inyectar capital privado en algún modelo que se pueda estudiar, por supuesto que no hay que restarse a esa posibilidad. El senador por Valparaíso, Arturo Esquella, es el presidente de los partidos republicanos, la persona más influyente en ese partido después del presidente José Antonio Kast. Ahora, por un lado, la deuda tiene que ver con la inversión estratégica en Chuquicamata, en Teniente, en Salvador, para expandir la vida útil de esos minerales. Y esos minerales pronto entrarán en régimen produciendo lo que se requiere producir. Ahora, la deuda de Codelco también es una deuda avalada por el Estado de Chile. Por lo tanto, esa deuda es de baja interés y se está prorrateada a 20, 30 años de pago. Tan pronto se abrió el debate, Johannes Kaiser, el libertario, también se plegó al debate invitando a privatizar Codelco y entregarnos a todos los chilenos dinero a nuestros bolsillos. Lo que nosotros proponemos es lo siguiente. Hacer efectiva la promesa de que Codelco es de todos los chilenos. Y eso significa una privatización, ya sea parcial, nosotros preferiríamos incluso una parcial o total de la empresa,
entregando el resultado de la privatización a los ciudadanos de Chile. Si nosotros consideramos que el Bank of America tiene un precio mínimo para Codelco de casi 40.000 millones de dólares, pero se especula que puede valer hasta 90.000 millones de dólares, con una privatización solamente parcial, que es lo que nosotros estamos recomendando, donde el Estado de Chile se quedase con una mayoría de las acciones, pero sin el control de gestión. El control de gestión tiene que ser privado. A cada uno de nuestros compatriotas le podríamos hacer llegar un cheque de hasta 2 millones de pesos. A cada uno. Y podríamos echar a andar la empresa con capital y gestión privada para que también empiece a recaudar el Estado. Claro, el populismo del billete fácil. 2 millones de pesos. Sí, 2 millones de pesos en el bolsillo de todos los chilenos. Pucha, que hacemos mucho con esos 2 millones. Mientras esa plata se esfuma, el sueldo de Chile es dilapidado y transformado en capital y riqueza privada para unos pocos bolsillos. Entonces, ¿quién está detrás de esta propuesta? Recordemos que la derecha empresarial hoy es aliada con republicanos y la extrema derecha, y ellos tienen como sueño húmedo la privatización de Codelco para apropiarse del principal bien de Chile. Estamos hablando de los grandes empresarios chilenos que sueñan con ser dueños de Codelco. Podemos pensar en los Luxic, en los Ponce Lerú, en los Mate, en las grandes fortunas de Chile. El gobierno, mediante el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que Codelco no está a la venta y no es parte del plan de gobierno, pero sí enfatizó o agregó Quirós, es el manipulador de mercados, dijo que está abierto a la incorporación de capital privado a la empresa. Es importante recalcar lo que dijo, incorporar capital privado a la empresa. Es importante decir que incorporar, y recalco nuevamente, capital privado no es lo mismo que Codelco hoy tiene en asociaciones con empresas mineras, donde Codelco es socio en proyectos particulares, como el Abra, con BHP Billiton, en los Bronces, con Anglo American y Andina, cuando se fusionen ambas minas prontamente en los Andes. Eso es muy distinto a que se incorpore capital privado a la empresa, ya que entraría otra figura que el sueldo de Chile lo entraríamos a compartir con capital privado, que puede ser los Luxic, o Ponce Lerú, o Mate, o la familia Trump, que se está apropiando de riquezas en varias partes del mundo mediante los hijos de Trump o el yerno del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner. Es importante decir que ellos han venido asociándose con inversionistas de gran capital para adquirir empresas estratégicas en minerales y en tierras raras. No es lo mismo por mucho que se vista o disfrace de algo que no es. La idea de privatizar Codelco es ideológica. El concepto del Estado subsidiario, donde cumple 3 funciones: seguridad, policía, asistencia social, quienes son carentes absolutos de ingresos, y certeza jurídica, legislación pro empresa, pro capital y que sea reafirmada en tribunales de justicia. Ese es el Estado que quieren. Punto. Nosotros no cabemos dentro de aquello. Tenemos que pagar por todo aquello que deseamos, del punto de vista de prestación de jubilación, de salud, etcétera, 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 incluyendo la educación, obviamente. Privatizar Codelco significa Chile es un país subsidiario absoluto, totalitario de los Chicago Boys o lo que pretende republicanos este 2026. La otra visión de Estado, que es la cual hemos venido construyendo desde 1990, es el Estado social de derechos que constitucionalmente no hemos logrado de implementar. Ese concepto fracasó en el ejercicio constitucional del 2022. Desde la oposición, la respuesta no se hizo esperar a la propuesta de privatizar Codelco. El diputado Jaime Baza, del Frente Amplio, ingresó la reforma constitucional destinada a fortalecer el dominio del Estado sobre los recursos minerales estratégicos y a reservar la explotación de la gran minería del cobre, el litio y otros bienes estratégicos exclusivamente al Estado o a empresas que las mantenga en el control público.
Lo que propone el diputado Baza del Frente Amplio por la región de Valparaíso, Distrito 7, es modificar el artículo 19, numeral 24 de la Constitución Política, que busca derogar las normas que sustenten el actual régimen constitucional de concesiones mineras y estableciendo un nuevo marco jurídico que reafirme el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado sobre estos recursos. Asimismo, establece que la explotación de minerales estratégicos deberá responder prioritariamente al interés nacional, al desarrollo sostenible y al bienestar de la generación de presentes y futuras. Es decir, nuestras generaciones, las vivientes, las de hoy y las del futuro. La propuesta recoge planteamientos históricos elaborados por la Confederación de Trabajadores del Cobre respecto al régimen constitucional de los recursos naturales estratégicos. Así lo explica el diputado Baza. Mientras la extrema derecha propone privatizar Codelco y profundizar un modelo que debilita la capacidad del Estado para decidir sobre sus principales riquezas, nosotros creemos que es momento de abrir un debate en la dirección opuesta, en un contexto de regresión autoritaria, donde algunos buscan clausurar la discusión sobre la matriz productiva de Chile. Proponemos reformar el régimen constitucional que regula nuestros recursos minerales estratégicos. El cobre ha sido históricamente la base de nuestra soberanía económica y uno de los principales motores del desarrollo del país. No tiene sentido mantener un marco constitucional que limita la capacidad del Estado para decidir sobre una riqueza que nos pertenece a todos. Ya está bueno de meterle la mano al bolsillo de todos los chilenos. Empezaron con los recortes sociales, luego con la mega reforma y ahora se quieren meter con el sueldo de Chile. El Estado debe recuperar las herramientas necesarias para ejercer plenamente el control sobre sus recursos minerales estratégicos, para que nunca más ninguna autoridad piense en arrebatarle al país aquello que es nuestro. Ese es un camino, y correcto desde la perspectiva de salvaguardar industrias estratégicas del país, para que ellas que están destinadas para el desarrollo del país, que no caigan en manos privadas. Para Nelson Venegas, diputado socialista por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, líder de la bancada socialista en la Cámara de Diputados y Diputadas, dice que esta idea o acto impulsado por republicanos es equivalente a actos en contra del país. Los republicanos quieren vender Codelco. Eso es un acto de traición a la patria. Es vender la patria. Los socialistas, las socialistas, en todos los lugares vamos a defender la propiedad de Codelco porque el cobre es chileno. Muchas vidas costó para que esto estuviera en manos de nosotros y porque además ha sido el principal sustento económico cuando así lo ha requerido la patria. Por lo tanto, las y los socialistas nos oponemos y vamos a defender que el cobre sea chileno y vamos a defender a Codelco por siempre. Mientras tanto, el Partido Socialista, en comunicado, expresa su más profundo rechazo a la idea republicana. El PS dice que vender o desprenderse de parte de los activos de Codelco significa debilitar la soberanía económica nacional y entregar un patrimonio estratégico a intereses privados. El PS rechaza el doble discurso del gobierno que dice que no quiere privatizar Codelco, pero al mismo tiempo, indica el PS, impulsa medidas que van en la dirección que busca privatizar la empresa. Así lo explicó la presidenta del PS, la senadora por el Maule, Paulina Vodanovic. Codelco es de todos los chilenos y no puede pretenderse ahora, por una idea del Partido Republicano, tratar de buscar la fórmula de vender esta empresa para solventar los menores ingresos que va a provocar esta mega reforma. La nacionalización del cobre fue hace exactamente 55 años, un acuerdo del Congreso transversal de todas las bancadas para que este fuera el sueldo de Chile. Codelco tiene esa obligación, garantizar que los yacimientos estatales vayan en beneficio de todos los chilenos. No estamos de acuerdo ni vamos a propiciar de ninguna manera esta decisión que ha formulado el presidente del Partido Republicano. El gobierno no puede ni debe vender Codelco. Desde el Partido Socialista vamos a defender Codelco y llamamos a todos a defender el sueldo de Chile. Vamos al break. Esto es Más 569, episodio 142 del podcast. Soy Jorge Garretón.
Más 569, el podcast es periodismo de opinión, independiente, con clara línea editorial, siempre presentando la visión en pro de derechos ciudadanos, reportando y opinando sobre equidad y justicia social. Te invito a dar like, comentar, compartir y suscribirte. Te regreso en el podcast. Una voz que salió a la palestra es la de Máximo Pacheco, quien fue hasta abril de este año el presidente del directorio de Codelco, responsables estos últimos 4 años de la dirección estratégica de la empresa minera más grande del mundo. No olvidemos que Codelco es la empresa minera más grande del mundo, a pesar de lo que se diga de BHP, de Anglo American. Codelco es la minera más grande del planeta. Pacheco es atacado por todos lados, en particular por este gobierno, en específico por Jorge Quirós desde Hacienda, el ministro. Una cosa que no dice Quirós es que fue asesor económico de Francisco Javier Errázuriz, el hijo de Frafra, quien junto a su familia tiene pedimentos para explotar litio en el Salar de Atacama y no puede. Errázuriz quiere explotar litio, no puede por la ley, pero quiere asociarse a Codelco o que Codelco le compre los derechos o pedimentos mineros. Por ese lado viene la tirria de Quirós, porque su empleador, en ese caso Francisco Javier Errázuriz, jamás fue escuchado por Máximo Pacheco. Otro que tiene odio o desprecio a Máximo Pacheco es el actual ministro de Minería, Daniel Mas. Este multimillonario con patrimonio de más de 100 millones de dólares está ligado a la construcción, al agro, al puerto de Coquimbo. Nada sabe de minería, pero se da el derecho a opinar ya que es ministro del rubro. Recordemos que es ministro de Minería porque el quien fue nombrado como tal se cayó. Máximo Pacheco esta semana participó en un seminario sobre el cobre y Codelco, seminario organizado por el Instituto de Igualdad del Partido Socialista. Esta es la visión de Pacheco sobre Codelco. Hacer de Codelco una empresa sólida, sostenible y pilar de nuestro desarrollo ha sido un tremendo esfuerzo. La nacionalización, cuando comenzó, el comentario extendido, por lo menos a nivel, digamos, de los técnicos extranjeros que trabajaban en la época, en los distintos yacimientos, era que antes de 90 días íbamos a tener que volver donde ellos para que nos pudieran ayudar a seguir operando las empresas. Y claro, eso era obviamente un riesgo que no se dio. Y no se dio porque yo creo que hubo tremenda conciencia de hacer de esto un proyecto de esfuerzo y de gran tonelaje. Quiero entonces, con ese espíritu de qué hemos hecho para hacer de Codelco una empresa robusta, fuerte, sostenible y pilar de nuestro desarrollo, concentrarme en los 4 años en que me tocó ser presidente del directorio. La tarea más importante fue sin duda fortalecer, robustecer y hacer sostenible la actividad de Codelco. Esto no es obvio, porque esta es una actividad basada en un recurso renovable, no renovable, que una vez que lo usas tienes que reponerlo. Entonces el desafío de generar un ambiente de sostenibilidad para la empresa es un tremendo desafío. Quiero dar algunas señales de las cosas que en mi modo de ver son centrales, porque esto es un conversatorio. Yo voy a hacer esto nada más que en media hora máximo, según lo que hablamos con Rubens. Pero sí quiero señalar cuáles son, en mi modo de ver, los hitos
de la gestión del directorio que me tocó encabezar en materia de robustecer Codelco. Primero, en los primeros 90 días, se acordó el cese de la función de la fundición de Ventana. Una discusión que llevaba mucho rato. ¿Se acordarán ustedes de la escuela La Grea? ¿Se acordarán ustedes de toda esa polémica que había con la zona de sacrificio, con el tema de lo que estaba pasando en la bahía de Quintero Puchuncaví, con el complejo industrial que había ahí instalado y también el rol que tenía la fundición de Ventana? Se tomó una decisión que llevaba muchos años. Quiero decirles que el presidente Piñera, en el funeral de Arturo Alessandri Besa, cruzó la iglesia, se me acercó y yo estaba con el Mundo Luchans y me dijo: quiero felicitarlo porque yo creo que lo que ustedes han hecho es algo extraordinariamente importante para el país. Y creo que lo debimos haber hecho hace ya algún rato. Segundo, Codelco es una empresa que consume 5.500 litros por segundo de agua. Y más de la mitad de esa agua la consume en el desierto. Entonces, nada le importa más a las comunidades del norte grande de Chile que el agua. Y toda el agua que usa Codelco en su proceso productivo es agua continental, o sea, agua que se sale de la cordillera. Y fuimos capaces de tomar la decisión, que llevaba también algún rato, y comenzar la construcción de una desaladora en Tocopilla. Una desaladora que ya está construida, que ya está entregando agua a las divisiones de Ramiro Tomic y Chuquiamata. Por lo tanto, Codelco hoy ya está produciendo cobre con agua desalada del mar. Obviamente que esto es un proyecto muy estratégico, pero también un proyecto muy importante de sostenibilidad. Codelco, como todas las empresas mineras, pasa por periodos en que su producción cae. Eso es histórico. Ustedes miran para atrás la minería y todos los yacimientos de repente tienen la veta, encuentran la veta, avanzan por la veta y de repente se desvía la veta y cae la producción. Nos han sacado la mugre señalando la calle de producción de Codelco de 300.000 toneladas en los periodos 22-23. Pero Escondida también ha hecho público de que su producción va a caer 300.000 toneladas en el periodo 26-27. Collahuasi también ha tenido cargas muy significativas de producción. Y de hecho, Chile, que produce 5,5 millones de toneladas al año, no ha sido capaz de aumentar su producción en los últimos 20 años. O sea, la producción de cobre de Chile está estancada hace 20 años, y no porque las mineras estén trabajando menos, invirtiendo menos, o por responsabilidad de su gestión, sino que porque efectivamente hay que hacer el doble de esfuerzo para conseguir la producción. Yo entré a Codelco el año 1990, en ese momento la ley de mineral era 1,3%, el año 25 la ley de mineral fue 0,65%, o sea, la mitad. Hay que trabajar el doble en materia de mover material para producir lo mismo. Y además el material está más profundo, más distancia de acarreo, los camiones en vez de tener que recorrer 10 kilómetros que recorren 12 kilómetros, la mineralogía es más compleja. Este mineral necesita cada día más agua, este mineral necesita cada día más electricidad, y este mineral también necesita cada vez más innovación tecnológica, y por lo tanto
hay un encarecimiento de mano de obra muy significativo porque es otro nivel de talento el que empieza a requerir el producir mineral. Creo que enfrentar el desafío de los proyectos estructurales es una cosa que se ha discutido mucho. ¿Cuáles son los proyectos estructurales? Que Chuquicamata pase a ser subterránea, que Salvador pase a ser Rajo Abierto y se transforme en un Rajo Inca, que Andina construya un sistema de traspaso que le permita mover el mineral desde una sectora a otro, y los nuevos niveles mina en el Teniente. Yo llegué a Codelco en 1990, como les conté, estábamos en el sub 6, a 900 metros de profundidad, 800. Ahora estamos, digamos, en Recursos Norte, en Andesita, sub 7, a 1300 metros de profundidad. Este es un desafío tecnológico mayúsculo. No sé cuántos de ustedes han estado en el Teniente, pero el Teniente es la mina subterránea más grande del mundo. Tiene 4.500 kilómetros de túneles construidos. Se construyen al año 20 o 25 kilómetros de túneles adicionales y cada día más profundo. Teniente está de alguna manera en la frontera del conocimiento de la geociencia, la geofísica, la geomecánica, que en el fondo es entender cómo reacciona la roca a la acción humana. Si el ser humano entra con maquinaria, lo que hay en el Teniente adentro son ciudades, son policlínicos, son casinos, son túneles con galerías. Entonces, los proyectos estructurales requieren ser enfrentados porque como estamos en un recurso no renovable, la única forma de sostener la producción es desarrollando nuevos sectores. Hay un cuadro que yo, para hacer más dinámica la presentación, no quería traer slides, pero nosotros tenemos la información como Codelco de que en la próxima década Codelco debe reemplazar más del 50% de su producción. O sea, si Codelco no hace los proyectos estructurales, la producción de Codelco, que está alrededor del 1.400.000, cae y el año 2040, que es mañana para efecto de la minería, vamos a estar produciendo 500.000 toneladas. Esa es la importancia de los proyectos estructurales. Estar entrando con los proyectos, digamos, de la renovación de este recurso natural. Resolvimos un tema muy estratégico para Codelco, que fue el proyecto de plan común minero entre Andina y Los Bronces. Andina y Los Bronces son dos yacimientos vecinos contiguos. No sé si usted alguno la ha visto como montañista, pero cuando uno va al plomo lo ve, digamos. Uno está en la región de Valparaíso, el otro está en el área metropolitana, pero son vecinos contiguos. O sea, uno lo sobrevuela en un helicóptero y son dos tazas que se juntan y que en el medio tienen una cuña, y que obviamente cuando uno tiene un problema, que la empresa 1 está a cargo de un proyecto y la empresa 2 está a cargo del otro proyecto, el plan minero es un plan minero que tiene muchas ineficiencias, porque cada grupo tiene su equipo de geólogos. Entonces cada equipo de geólogos optimiza el plan minero propio. Pero si uno toma los dos proyectos como uno solo
y decide hacer un plan minero común para que los geólogos trabajen juntos en desarrollar un plan minero, asumiendo que esto es un solo yacimiento, se genera una producción de 120.000 toneladas al año. Cuando alguna vez se lo expliqué al presidente Boric, me dijo, mira, yo no entiendo mucho de la cosa empresarial, pero no logro entender cómo me puedes tú plantear de que van a aumentar 120.000 toneladas la producción sin inversiones. Y decía, presidente, esto es gestión. Si usted le pide a los geólogos que gestione el recurso geológico como si fuera esto uno solo, la forma en que se desarrolla el plan minero genera esta riqueza. 120.000 toneladas, quiero decirle que a los precios de hoy pueden significar 12.000 millones de dólares al año. Perdón, 12.000 millones de dólares de valor presente. ¿Ya? O sea, conseguir un plan minero común fue una conversación y una discusión que tuvo Andina con Anglo American por casi 15 años. Y durante 15 años nos llenamos de abogados, nos llenamos de firmas de comunicación estratégica para ayudar a posicionar el relato de cada una de las empresas. Pero lo que había que hacer era decir, oye, hagamos de esto un plan minero común. Eso lo hicimos, se firmó y hoy día está en pleno desarrollo. En este periodo, Codelco generó 12 asociaciones con las mayores empresas mineras del mundo. Esto es lo que hace Petrobras en gas y petróleo. Cada vez que tiene un proyecto, la industria de gas y petróleo va y se asocian, construyen consorcios. Con eso diversifican riesgo, con eso comparten el riesgo de capital, con eso comparten buenas prácticas, con eso también pueden compartir tecnología. Eso le ha costado más hacerlo a la minería en el mundo, pero crecientemente tiene que hacerlo. Ser una minería colaborativa, asociativa. Y Codelco generó estas 12 asociaciones. Somos socios de todas las mayores empresas mineras del mundo. Cuando a mí me dicen, pucha, Codelco, una empresa en crisis, yo digo, oye, dos datos. El primero, ¿cómo va a estar en crisis una compañía que este año, 2025, va a generar un EBITDA, que es una utilidad antes de intereses, impuestos y depreciación, de 8.000 millones de dólares? 8.000 millones es algo que no se sueña ninguna otra empresa en Chile. 8.000 millones de dólares significa que esta empresa Codelco genera una utilidad al día de 22 millones de dólares. Es casi $1 millón por hora. ¿Qué empresa se puede declarar en crisis con esa capacidad de generación de flujo de caja? Y segundo, ¿cómo se consigue convencer a las 12 mayores empresas mineras del mundo que sean socios de Codelco en proyectos mineros, de desarrollo minero, de procesamiento minero? Si la empresa estuviera en crisis, nadie quisiera estar en esa asociación. En este periodo, yo creo que una de las cosas que desde el punto de vista político generó más tensión, más controversia y más debate, fue la formación de Nuevo Andino, litio. O sea, Codelco, que siempre fue una empresa exclusivamente de cobre, 55 años cobre, hoy día podemos decir que es una empresa de cobre y de litio. Y en la época de la transición energética, en la época de la descarbonización de la economía, en la época en que los minerales ya no son la base de la minería, sino que cada vez más la minería es geopolítica. Y cada vez más está claro de que los países se posicionan en cómo van a enfrentar los
cambios tecnológicos del futuro y el poder que se va construyendo a partir de estos cambios tecnológicos, con una base de recursos naturales. Es la voz de Máximo Pacheco, el expresidente del directorio de Codelco, responsable estos últimos 4 años de liderar la empresa, darle la gobernabilidad y ordenar sus activos, como también ingresar Codelco a la explotación del litio en el Salar de Atacama con SQM, además del Salar de Maricunga en Atacama y un tercer salar andino. Pacheco en defensa del bien de todos los chilenos, que es Codelco. Tendremos más sobre Codelco en el próximo podcast. Ponemos fin a este podcast, episodio 142 de Más 569. Soy su productor, editor, presentador Jorge Garretón. Más 569 el podcast es periodismo de opinión independiente, con clara línea editorial, siempre presentando la visión en pro derechos ciudadanos, reportando y opinando sobre equidad y justicia social, siempre centrado en política y economía. Necesitamos que nos colabores en YouTube, da like, en Spotify selecciona el símbolo más. Además, invita a otras personas para que accedan al podcast, por eso es fundamental que participes, comentas, te suscribas y compartas. Durante la semana producimos comentarios editoriales sobre la política y economía del país, de menos de 3 minutos, que los publicamos en TikTok y en YouTube. En TikTok somos Podcast Más 569. Búscanos y suscríbete. En YouTube, disponibles en los Shorts. Regresamos el día lunes. Les deseamos una muy buena semana y cuando regresemos será agosto. Se fue julio. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.